Qué bueno verlos una mañana más, donde ya salió el solecito. Estos días han estado entre sol, lluvia, frío y la garganta, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, porque podemos estar un día más en el que la iglesia esparcida, donde estamos en nuestros nichos, nos podemos reunir en este lugar. Recordemos, estamos y vamos a estar terminando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La vamos a estar analizando cada 15 días y les recuerdo, el título de la serie es La defensa de la fe y del evangelio. La defensa de la fe y del evangelio, así se titula nuestra serie. Pero antes de continuar, antes de iniciar específicamente con este tiempo de exposición de la palabra del Señor, necesitamos ponerlo en manos de Él a través de la oración, diciéndole: te necesitamos que confrontes nuestro corazón a través de su palabra y en dependencia de Él. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias porque podemos ver tu amor, tu cuidado, tu soberanía en cada paso que damos. Padre, gracias. Permite que el Espíritu Santo que ya habita en nosotros pueda transformar nuestros corazones. Y para aquellos que aún todavía no habita en ellos el Espíritu, que pueda llegar, los pueda confrontar, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque queremos honrarte y queremos glorificarte. Permite que esta palabra que voy a dar el día de hoy pueda causar un impacto positivo para quienes la escuchen, pero que no sea yo quien la otorgue, sino tú, Señor. Utilízame, te necesito. Te necesito porque yo no puedo solo. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje. Es un pasaje corto en el que vamos a estar el día de hoy. Si recuerdan, estamos en el capítulo 5 de Gálatas y vamos a finalizarlo. Vamos a finalizar el capítulo 5, entonces estaremos en los versículos 22 al 26 de esta carta a los Gálatas. Acompáñame con tu vista para darle lectura a el pasaje. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí la lectura del pasaje del día de hoy. Y de este pasaje, pues evidentemente se titula el sermón. Un título bastante corto. No me quebré la cabeza buscando el título del sermón. Simplemente es el fruto de los que pertenecen a Cristo. El fruto de los que pertenecen a Cristo. Es el título del sermón del día de hoy. Y lo desarrollaremos el pasaje un poco diferente. En vez de puntos, será a través de 3 preguntas que quiero que vayamos desarrollando y respondiendo a través del sermón. La primera pregunta es: ¿quiénes pueden producir el fruto del Espíritu? ¿Quiénes pueden producir el fruto del Espíritu? ¿Por qué podemos producir el fruto del Espíritu? Y la número 3, ¿cuál es nuestra participación en el fruto del Espíritu? Si es que la hay, ¿no? ¿Cuál es nuestra participación en el fruto del Espíritu? Así que
a través de estas 3 preguntas, vamos a desarrollar el sermón del día de hoy. Y tenemos nuestra idea principal o idea central, que también le llamamos argumento. ¿Y por qué la necesidad de un argumento? Porque finalmente compacta toda la idea que se puede ver en el pasaje. Y esto nos ayuda para que lo podamos recordar y el día en la semana que te pregunten, oye, ¿y fuiste a tu templo? ¿Y de qué hablaron? ¿Qué hablaron ahí en la iglesia? Y a través de este argumento puedas recordar, al menos en la generalidad, de lo que se habló aquí. El argumento es, si el creyente vive guiado por el Espíritu, inevitablemente manifestará su fruto y los deseos de la carne disminuirán. Lo repito. Si el creyente vive guiado por el Espíritu, inevitablemente manifestará su fruto y los deseos de la carne disminuirán. Ese es el argumento para el día de hoy. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir acerca del fruto. De hecho, se menciona más de 100 veces en el Antiguo Testamento esta palabra de fruto y 70 veces en el Nuevo Testamento. Incluso bajo el pacto de la ley, un creyente producía buen fruto solo por el poder de Dios y no por su propia capacidad. El Señor mismo dijo a Israel, de mí será hallado todo fruto. De mí será hallado todo fruto. Eso lo dijo en Oseas 14:8. Y Pablo, al escribir a los Gálatas, específicamente en este capítulo 5, hace un contraste muy claro. Primero describe las obras de la carne y enseguida habla del fruto del Espíritu. Esas obras de la carne veíamos y lo desarrollábamos hace 15 días. Y esta diferencia evidentemente no es menor la que está haciendo el apóstol. Las obras de la carne brotan y emergen de un corazón dominado por deseos pecaminosos y que ya habíamos mencionado que quienes están bajo esos deseos ni siquiera se dan cuenta que son dominados por ellos, simplemente viven así, tal cual. Pero el fruto del Espíritu surge de una vida transformada y sostenida por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ser guiados por el Espíritu significa experimentar un proceso continuo de cambio, aunque nos resistimos en muchas ocasiones a ello. El Espíritu nos moldea para que lleguemos a ser la persona que Dios diseñó que fuéramos, alguien cuyo carácter refleja a Cristo, aunque evidentemente sabemos que eso no termina en este lado de la eternidad. Y de alguna forma saber esto es liberador, porque nos conduce a una verdadera identidad de un corazón renovado por el Señor. Ahora bien, Pablo utiliza la imagen del fruto. Y aunque supongo que la gran mayoría de nosotros viene de contextos urbanos, y muchos han nacido en contextos urbanos, bueno, mi contexto no es tan urbano, por ahí de 50,000 personas en un municipio, que es una colonia aquí. Pero bueno, estamos acostumbrados o muy acostumbrados a que la comida simplemente está ahí en un estante, vamos, la agarramos y así la fruta, las verduras y demás cosas. No tenemos conciencia a veces de cómo se producen esos productos. Pero a pesar de ello, esta metáfora del fruto sigue siendo muy poderosa. Así como el fruto necesita tiempo, necesita agua, un buen suelo, necesita cuidado y condiciones adecuadas para crecer, también el fruto del Espíritu crece gradualmente en la vida de quien pertenece a Cristo. Entonces, respondamos a la primera pregunta, que dice así: ¿quiénes pueden producir el fruto del Espíritu? Creo que es bastante obvia la respuesta, pero vayamos desarrollándola.
Solamente aquellos que han sido verdaderamente renovados y transformados por el Espíritu Santo pueden producir este fruto. Es algo que nos debe de quedar sumamente claro. El fruto del Espíritu no surge por esfuerzo humano, de nuestra propia moralidad, de las reglas y leyes que nos autoimponemos o de esas reglas y leyes que nos pone la sociedad, o de un proceso riguroso de disciplina externa. Pero entonces, demos un pequeño paso atrás, porque si bien esta idea se manifiesta en nuestro pasaje, necesitamos ver en dónde podemos profundizar o ver más claramente este aspecto de quiénes pueden producir el fruto del Espíritu. Y Jesús lo explicó claramente en Juan 15. Juan 15, versículos 1 al 8. Vamos a leer ese pasaje para que nos dé apoyo y clarificar esto. Dice así Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y en la semana yo mandé los primeros 3 versículos de este pasaje para que fuéramos meditando en ellos y no tomar mucho tiempo tampoco en este momento. Y es claro que Jesús dice de sí mismo que Él es la vid, es decir, la planta, donde el Padre es el viñador, o sea, quien cuida de la vid, la poda, la coloca por donde debe de trepar. Si recuerdan, es una planta trepadora la vid. También menciona otra parte de la vid, que son los sarmientos, las ramas, esas ramas flexibles y nudosas que crecen a partir de los brazos y en ellas brotarán las hojas. ¿Quiénes son los sarmientos según este texto que leímos? Nosotros, exacto. Acá, por favor, no se me vayan. Somos nosotros. Lo dice Jesús más adelante en el versículo 5. Pero en el versículo 2 dice que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El problema de esto es que creemos que el sarmiento le puede decir al viñador las cosas, por dónde tiene que crecer. Por ahí no cortes. Mejor conviene que cortes por otro lado, por el lado derecho en vez del izquierdo, porque por ahí no quiero crecer. No quiero tomar esa dirección que me indicas, quiero otra. Necesito ese fertilizante porque el que me estás tú dando, pues simplemente no me sirve. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque queremos agarrar el control del viñador. También dice que si estás dando fruto, el Señor va a podar tu vida. ¿Para qué sirve la poda en un árbol? Para cuidarlo, mantenerlo, que crezca de cierta forma y demás aspectos, ¿no? Entonces, muchas veces, se los mencionaba en la semana, ¿no? El Señor va a podar
aspectos de nuestra vida. ¿Y saben qué? A veces eso puede ser sumamente doloroso. Y fíjate cómo a partir del versículo 4 al 8 hay una palabra clave ahí. Estamos todavía en Juan 15. ¿Qué palabra se repite varias veces o que escucharon que se repitió varias veces? Permanecer. Permanecer. De hecho, se menciona 6 veces. Y básicamente ese permanecer significa mantenernos en comunión con Cristo y dependencia de Él. Eso es permanecer. No hay tiempo para ello, pero esto no se trata de que si la salvación se pierde o no, sino más bien de que intencionalmente nosotros busquemos los caminos que el Señor nos ha asignado a través de su palabra y por lo tanto, como permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Y el Señor dice, mucho fruto. Así, una rama separada de la vid no puede dar fruto y de igual manera separados de Cristo no podemos producir ese fruto espiritual. Solo quienes permanecen unidos a Cristo pueden manifestar en su vida el fruto genuino y duradero. Pablo enseña que este fruto es inevitable en los verdaderos creyentes, debido a la presencia activa del Espíritu Santo en tu vida. Aunque el crecimiento espiritual puede ser lento y progresivo, tal como el crecimiento de las plantas, que es un proceso que a veces no notamos, que es imperceptible a simple vista y que solo puede reconocerse y evaluarse con el paso del tiempo. De la misma manera, el fruto del Espíritu se desarrolla en la vida del creyente de forma tal vez silenciosa y progresiva, pero que se va a hacer evidente en diferentes momentos, sobre todo en los momentos de prueba. Y es en esos momentos de prueba donde la teoría se tendría que volver práctica. En esos momentos difíciles, en esos momentos en el que posiblemente estás frustrado, estás preocupado porque no sabes hacia dónde ir. En ese momento es donde se debería demostrar ese fruto. Ante una dificultad, el cristiano puede reflexionar. En el pasado no hubiera respondido con esta paciencia y dominio propio. Esto nos tiene que revelar cómo el Espíritu ha obrado gradualmente en el corazón, incluso cuando el cambio no era visible. Si una persona tiene el Espíritu en su interior, es decir, si es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, el fruto del Espíritu surgirá naturalmente. Sin importar las circunstancias que enfrente, la presencia del Espíritu producirá ese fruto en su vida. Así que habrá evidencia de cambio real y crecimiento hacia la semejanza de Cristo. Finalmente, en el versículo 8 de todavía de este capítulo 15 de Juan, menciona: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Si llevamos ya algún tiempo como creyentes, debemos preguntarnos: ¿está creciendo realmente el fruto espiritual en mi vida? Recordemos que la salvación es por fe y no por el fruto que producimos. Pero la verdadera fe nunca será estéril. Toda persona genuinamente salva por fe mostrará crecimiento en el fruto del Espíritu, prueba y evidencia de que es un discípulo. El fruto del Espíritu constituye la evidencia visible de esa salvación. La auténtica condición de un creyente como hijo de Dios y miembro de su reino se revela claramente a través de un carácter transformado que el Espíritu Santo va desarrollando en nuestra vida y tendría que estarlo desarrollando en tu vida. Tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 7, 16 al 18, anótalo
No va a salir en la pantalla, pero dice así: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Y ya en el contexto de los Gálatas, podríamos pensar o al menos relacionar este árbol malo con las obras de la carne. De hecho, en el versículo 24 de nuestro pasaje, dice lo siguiente: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra aprobación y aceptación por parte del Padre, ¿en quién descansa? No en nuestro carácter o en nuestras acciones, sino en los méritos de Cristo. Ahora somos libres y capaces de reconocer dónde le hemos dado lugar a la carne en nuestras vidas. Libres para confesar dónde no hemos buscado caminar en el Espíritu. Libres para darnos cuenta dónde hemos confundido nuestros dones o nuestro carácter natural con el fruto del Espíritu. Y porque pertenecemos a Cristo, hemos crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y esto se podría traducir, esto de pasiones y deseos, a sobredeseos. Esos pensamientos, esos deseos que constantemente están ahí presentes y que no le están dando gloria y honra al Señor. Crucificar la carne no es solamente cambiar nuestro comportamiento externo, porque podemos engañarnos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, teniendo ahí cambios de comportamiento externo. Sino más bien tenemos que confrontar y vencer el pecado desde lo profundo, desde la raíz de nuestras motivaciones internas. ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? La transformación auténtica sucede cuando identificamos claramente nuestros propios ídolos, aquellas áreas particulares donde nuestra naturaleza pecaminosa tiene mayor dominio, y permitimos que Cristo ocupe plenamente su lugar en nuestros corazones. Lo veíamos hace 15 días, ¿no? Ahí en el versículo 17 de este mismo pasaje, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Y fíjate cómo Pablo enfatiza nuestra unión con Cristo a través del Espíritu Santo, quien mora en cada creyente verdadero. Fíjate lo que dice en Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Tengamos cuidado, porque podríamos estarnos engañando a nosotros mismos, y créeme que ese engaño es trascendental. Me encanta lo que dice Michael Horton en su libro Redescubrir el Espíritu Santo. Dice lo siguiente: el Espíritu, por cuyo poder el Hijo asumió nuestra humanidad, también glorificó a nuestra cabeza y representante, es decir, a Cristo, e impidió y sigue impidiendo que el Jesús de la historia se desvaneciera en el pasado a base de unirnos ahora a nosotros con Él. Es decir, a través del Espíritu Santo es que estamos unidos a Cristo. El Hijo se convirtió en historia para poder redimir a nuestra humanidad, pero el Espíritu se aseguró de que su historia no terminara en la tumba. Aunque Jesús está separado de nosotros en la carne, el Espíritu nos une a Él.
Finalmente recuerda nuestra primera pregunta. ¿Quiénes pueden producir el fruto del Espíritu? Y la respuesta corta sería: solo aquellos que han confiado en Cristo por la fe, que han creído que tomó mi lugar en la cruz y que murió para pagar mis pecados. Y a lo mejor puedes estar pensando, otra vez con esto, con el Evangelio. Es lo que hacemos. Tenemos que mostrarlo. Tenemos que decir que necesitas arrepentirte y confiar en Cristo. Y por lo tanto estamos unidos a Él como esas ramas conectadas a la vid, que pueden producir el fruto del Espíritu. Y evidentemente no como resultado de nuestro propio esfuerzo, de moral, de leyes, de disciplina, sino simplemente permanecer en Jesús y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Como dijo Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne. El fruto es la evidencia visible de una vida evidentemente rendida a Él. Y aunque su crecimiento es gradual, será inevitable en todo creyente verdadero. Así que vayamos a nuestra segunda pregunta, va a ser un poquito más corta. ¿Por qué podemos producir el fruto del Espíritu? ¿Por qué podemos producir el fruto del Espíritu? Y de alguna forma ya te di parte de esta respuesta. Podemos producir el fruto del Espíritu porque al creer en Cristo, nuestra antigua naturaleza pecaminosa fue crucificada con sus pasiones y deseos. Ya no estamos sujetos al dominio absoluto del pecado, pues la muerte y resurrección de Cristo rompieron su poder sobre nosotros. Y ahora le pertenecemos a Él, porque nos ha otorgado el gran don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y no es que nosotros propiamente produzcamos el fruto, sino al permanecer en Él, es que estamos unidos a la fuente, a la raíz, a esos nutrientes que provee ese sistema de transporte, utilizando la ilustración de las plantas, tal como la savia fluye a través de esa planta, así el Espíritu fluye a través de nuestras vidas, produciendo ese fruto que glorifica al Padre y, claro, a través de la participación del viñador. ¿Sabes por qué la castaña o la nuez son tan caros? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque el kilo de nueces vale una lanita, ¿eh? Son costosos porque precisamente por el tiempo, porque requieren tiempo y paciencia. Desde que se siembra el árbol hasta que da fruto pueden pasar aproximadamente entre 7 a 15 años, dependiendo de la especie o del individuo. Y además, durante ese tiempo, evidentemente se requieren cuidados constantes, poda, riego, protección contra plagas, entre otras cosas. Así que no desesperemos, todo a su tiempo. Pero recuerda lo que más bien dije hace 15 días, que debe de haber un conflicto interior y esta batalla única y es exclusiva en los cristianos, entre el deseo de la carne y el espíritu. El no creyente o no cristiano no lidia con esto, él simplemente vive conforme a sus impulsos, sus deseos de su propia naturaleza y evidentemente no pelea con nada. Así como un manzano produce manzanas porque es su naturaleza, el creyente lleno del Espíritu producirá el fruto del Espíritu, porque es la expresión de esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. La crucifixión de la carne no es un acto que realizamos por nuestra propia fuerza, fundamentalmente, sino una obra que Dios hace en nosotros cuando nos unimos a Cristo. Cada vez que elegimos obedecer al Espíritu, en lugar de ceder a los deseos pecaminosos, estamos afirmando esa realidad
de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y tenemos la capacidad de discernir, de enfrentar y abandonar nuestros ídolos internos. Esas cosas que competían o que tal vez siguen compitiendo con Dios en nuestros corazones. Pero esta nueva realidad nos capacita para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y así tener una transformación profunda y real, distinta de cambios superficiales producidos por la religión, por nuestras propias fuerzas o por nuestra motivación moral. Uy, ¿qué van a decir si yo hago esto, no? Así, conectando con lo que vimos en la anterior pregunta y esta pregunta que dice, ¿por qué podemos producir el fruto del Espíritu? Podemos producir el fruto del Espíritu porque, número 1, estamos unidos a Cristo como la vid verdadera. Número 2, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma. Y número 3, porque hemos crucificado la carne con sus deseos y vivimos en la realidad de nuestra identidad en Cristo. O deberíamos de vivir en la realidad de nuestra identidad en Cristo. Esta seguridad la da solamente el Evangelio. No dependemos de nuestra capacidad, sino de la obra de Dios en nosotros y evidentemente de los méritos de Cristo. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo, someternos al Espíritu y creer en la promesa de que Él completará la buena obra que comenzó en nosotros. Por lo tanto, recuerda la idea principal. Si el creyente vive guiado por el Espíritu, inevitablemente manifestará su fruto y los deseos de la carne disminuirán. Y finalmente, nuestra pregunta número 3. ¿Cuál es nuestra participación en el fruto del Espíritu? Porque tenemos que equilibrar esto, ¿no? Por un lado, el Espíritu obra en nosotros, pero por otro lado, esa responsabilidad que ahora tenemos en libertad que nos ha dado el Señor. Ese obrar del Espíritu en nuestras vidas es simplemente no voy a hacer nada y simplemente me voy a dejar mover o manipular como alguien mueve un títere. ¿O qué significa esto? ¿O implica algo de nuestra parte? Claro que implica algo de nuestra parte y ya se ha mencionado. Porque la idea de caminar, es la idea de vivir. Es decir, un estilo de vida que está dirigido, empoderado, guiado por el Espíritu de Dios, y eso es lo que nos debe de caracterizar de manera constante. Sí, va a haber errores, sí, va a haber caídas, pero si eso es lo que constantemente está pasando en tu vida, hay que reflexionar. Tienes que pensar con respecto a tu cristianismo. Primero, debemos permanecer en Cristo, es decir, mantenernos en comunión con Cristo y dependencia de Él, como ya lo dije. Manteniéndonos conectados a Él como los pámpanos a la vid. Esta conexión se fortalece cuando nos alimentamos diariamente de su palabra, cuando cultivamos la oración como una constante en nuestras vidas y caminamos en obediencia a sus mandamientos. También es crucial crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esto implica un proceso constante como una norma de vida, de examinar nuestro corazón, identificar esos sobredeseos, si es que aún están ahí presentes, que pueden ser a veces evidentes, como la lista que ya mencionó Pablo y que la veíamos hace 15 días, o que puede ser también algunos aspectos sumamente sublimes en nuestra vida, como el orgullo o la autosuficiencia,
tenemos que identificar esas cosas que aún todavía están presentes, arrepintámonos y renunciemos a ellos en el poder del Espíritu. Por ejemplo, esa verdadera paciencia no es solo aguantar pasivamente, sino elegir conscientemente no resentirnos o deprimirnos ante diferentes pruebas. No que no pase, pero si esto es la constante en nuestras vidas, como ya lo dije, debemos repensar nuestra condición. También nuestra participación se completa al caminar en el Espíritu, lo que significa poner en práctica estas virtudes del fruto en cada situación concreta de la vida. El amor se demuestra sirviendo a otros desinteresadamente. La paz se manifiesta cuando confiamos en el control de Dios en medio de las circunstancias o de nuestra ansiedad. El dominio propio se ejerce cuando priorizamos los aspectos eternos sobre lo inmediato o lo efímero. Cada virtud requiere un entrenamiento intencional, como el atleta que desarrolla músculos de manera específica. Pero déjame aclararte algo. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu? Ambos conceptos están presentes en la Biblia, pero cumplen funciones distintas. Los dones espirituales son capacidades que el Espíritu Santo distribuye de manera específica a cada creyente. ¿Según nosotros queremos? No, según la voluntad del Espíritu. Y tengamos cuidado de desenfocarnos en ver más los dones y no al dador de los dones. Cada uno recibe los dones que quiere dar el Espíritu para el beneficio común del cuerpo de Cristo. Su propósito principal es edificar la iglesia a través del servicio y ministerio poniendo en práctica esos dones. Pero el fruto del Espíritu se relaciona, pero es diferente. Mientras los dones varían según cada creyente, el fruto del Espíritu es para todos los cristianos sin excepción. Así que no hay pretextos. Vienen en paquete. Por eso es el fruto. No se trata de habilidades específicas, sino del carácter cristiano que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Y es interesante ver cómo diferentes autores mencionan que no es una lista ampliada. O sea, este fruto, muchos de los autores que estuve leyendo decían, no, pues es que no es una lista ampliada. ¿Por qué? Porque evidentemente hay más fruto. Te doy un ejemplo práctico entre esta relación de dones y fruto. Imagina que tienes el don de la enseñanza. Puedes ser excelente explicando conceptos bíblicos o algún otro tema, usando ilustraciones claras, dominando el tema. De hecho, si tienes alumnos y dices, wow, es un maestrazo, ¿no? Enseña muy bien. Pero si careces de el fruto del Espíritu, como paciencia, amor o dominio propio, ¿cómo crees que sea esa enseñanza? A lo mejor puede explicar algunos temas, pero evidentemente cuando ese alumno cometa un error, bueno, ya no se puede hacer eso ahorita, ¿no? Va a haber pérdida del control, ¿no? Va a haber enojo, va a haber molestia. Evidentemente no va a funcionar. No vas a querer estar cerca de un profesor, por muy bueno que sea, que tenga malos tratos. Tu enseñanza perderá ese poder transformador que posiblemente pueda tener. El fruto, de alguna forma, es lo que adorna o potencia tu don. Así que no tenemos pretextos, haciendo que tu ministerio sea efectivo y agradable a Dios.
Pero el fruto del Espíritu, dice en el versículo 22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y lo hermoso de esto es que viene en paquete. Por eso es el fruto. Estas 9 virtudes del fruto, desde la amabilidad hasta la fidelidad, no son opcionales ni pueden desarrollarse de manera aislada. Como señaló Jonathan Edwards, existe una concatenación de las gracias del cristianismo. No podemos pretender tener amor sin amabilidad o gozo sin fidelidad. El Espíritu produce el fruto completo en nosotros, pero debemos cooperar abriendo cada área de nuestra vida a su obra transformadora. Así que el fruto no nos permite vivir la vida cristiana de una forma más integral y santificada. Amor. Lo que dice aquí, que es el primero de este fruto, es elegir servir a otros reconociendo su valor dado por Dios. Gozo. Una alegría profunda que nace de contemplar a Dios mismo, no del tipo de circunstancias por las que estás pasando. Paz es descansar en la soberanía de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, capacidad de soportar dificultades sin reaccionar con ira, amargura o tristeza. Benignidad o amabilidad, lo ponen algunas versiones. Servir a otros con ternura práctica. Bondad, coherencia de carácter que rechaza la hipocresía. Fidelidad, lealtad inquebrantable en relaciones y compromisos. Mansedumbre, fortaleza bajo control que olvida ofensas sin caer en complejos de inferioridad. Dominio propio, gobierno sabio de esos impulsos que tenemos. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando Pablo afirma que contra tales cosas no hay ley, está revelando una profunda verdad. Quienes caminan en el Espíritu no necesitan temer la condenación de la ley, pues su vida produce el fruto que la ley misma anhelaba, pero no podía generar. El apóstol sabía perfectamente que esta libertad espiritual no degeneraría en libertinaje, porque era algo de lo que estaban criticando a Pablo en esta región de Galacia. Ay, nos llamas a libertad, pero libertinaje lo convertimos. Sin embargo, Pablo va más allá y enfatiza que la auténtica vida que agrada a Dios no se encuentra en la esclavitud de las normas, de las leyes, de los reglamentos, sino en una dinámica transformadora del Espíritu en nuestras vidas, donde esa obediencia fluirá de manera natural. Versículos 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ay, ¿a poco pasa eso en la iglesia? Qué raro, yo creo que Pablo se equivocó aquí, ¿eh? Fíjate cómo este fruto del Espíritu responde a este versículo 26, ya que si nuestra vida es permeada, guiada y sostenida por el Espíritu, esa vanagloria irá menguando, esa provocación que puede haber entre nosotros se reducirá y esa envidia que quizás pueda existir entre nosotros, deberíamos entregarla al Señor en arrepentimiento. No creo que Pablo diga esto de manera previsoria. Ay, por si acaso en algún momento en la iglesia pasan estas cosas, bueno, pues ahí están los frutos. Había conflictos en la región. Pues incluso ya tocó el tema ahí en el versículo 15. Fíjate lo que dice el versículo 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ese argumento que la sociedad nos dice de hipocresía y división dentro de la iglesia
que nos echa en cara resulta en ocasiones convincente. Y ¿saben? Es dolorosa, porque lamentablemente eso en muchas ocasiones sucede dentro de la iglesia. Sin embargo, si el Señor no ocultó el actuar de muchos de los que la misma Biblia cataloga como héroes de la fe, menos los errores que cometemos como iglesia el día de hoy. No importa cuál pueda ser el asunto, en la iglesia no debería de haber lugar para un espíritu divisivo y mucho menos para luchas y peleas internas. Más bien, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Finalmente, recuerda que la verdadera transformación no es resultado del esfuerzo propio, sino una obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo en la medida en que permanecemos unidos a Cristo. Por lo tanto, dependamos del Espíritu Santo. Y esto no es una frase que quiero que se quede simplemente como algo etéreo, sino verdaderamente que seamos intencionales al confesar nuestros pecados, orar, confrontarnos unos a los otros, ayunar, estudiar su palabra, entre otras muchas cosas. Solo en Cristo y a través del Espíritu Santo encontraremos la fortaleza necesaria para vivir una vida que glorifique a Dios. Ponte de pie, por favor. ¿Te acuerdas del argumento? Si el creyente vive guiado por el Espíritu, inevitablemente manifestará su fruto y los deseos de la carne disminuirán. Tengamos cuidado. Romanos 8:13 al 14 dice lo siguiente: porque si ustedes viven conforme a la carne, es decir, llevan una vida constante o llevamos una vida constante conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos diste el don del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, que nos anima, que nos exhorta, que nos reprende. Gracias por ello, Señor, porque es una manifestación clara de tu salvación, transformando nuestra vida. Padre, y que también esta parte que nos corresponde a nosotros, de no separarnos de ti, de buscarte a través de la palabra, de buscarte a través de la oración. Padre, que no bajemos la guardia, que sigamos buscándote como buscamos el alimento de manera diaria, pero que dependamos del Espíritu Santo, porque a través de Él estamos unidos a ti. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Pueden tomar sus lugares.